Continuamos con la anatomía del oído interno, también llamado laberinto. Entonces tenemos un laberinto membranoso y un laberinto óseo. El laberinto óseo es una excavación dentro del peñasco donde se incluye el laberinto membranoso, que es el propiamente nervioso, que es el que va a recoger toda la información para mandarla a diferentes estructuras y sobre todo al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces el laberinto anterior, también llamado cóclea, es el que se encarga de la audición, ¿vale? La cóclea es un caracol que da 2 vueltas y media, ¿de acuerdo? Y aloja dentro de él el conducto coclear. El conducto coclear tiene en su interior el órgano de Corti, que es absolutamente la unidad de audición, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de él anteriormente, que tiene unas células ciliadas internas, que son las que se encargan de la audición, y unas células ciliadas externas, que son contráctiles y que son las que medimos su acción mediante las autoemisiones, ¿de acuerdo? Entonces la cóclea recibirá una vibración de líquido por el mecanismo de tímpano, membrana del tímpano, martillo, yunque, estribo, ventana oval, ¿de acuerdo? Y entonces recogerá el sonido, ¿de acuerdo? El equilibrio viene dado por el laberinto posterior, y en el laberinto posterior tendremos el vestíbulo, que tiene el utrículo y el sáculo, y en los conductos semicirculares, que son el posterior, el superior y el lateral. El vestíbulo se encarga de recoger los movimientos lineales, es decir, que yo mueva la cabeza así o así. Y los conductos semicirculares tendrán unas estructuras que se llaman ampollas, y entonces ahí recogerán los movimientos angulares, que yo mueva la cabeza así, ¿de acuerdo? Entonces todo esto manda información al cerebro sobre qué movilidad de la cabeza estamos haciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer que dentro del laberinto hay una serie de líquidos, como son la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa es similar al líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Entonces tiene un origen en el espacio subaracnoideo y baña el laberinto óseo, es decir, el espacio que tenemos entre el hueso y el laberinto membranoso, las rampas vestibular y timpánica de la cóclea, ¿de acuerdo? Y tiene una composición similar a los líquidos extracelulares. La endolinfa tiene una composición similar a los líquidos intracelulares, se produce en la estrella vascularis, que está en la cóclea y en el utrículo y el sáculo, y baña el conducto coclear, el vestíbulo y el conducto semicircular, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el sonido es una vibración de aire. Esto se capta por el pabellón auricular, se dirige por el conducto auditivo externo, vibra la membrana del tímpano, se convierte en una vibración de aire por una vibración de hueso. Pasa los huesos, martillo, yunque y estribo, y vibra, hace una especie de mecanismo de succión y tracción de la ventana oval, y eso provoca un movimiento en estos líquidos, en la corriente, un movimiento de líquido endolinfático que es captado por el órgano de Corti. Entonces tenemos que tener en cuenta que el oído interno puede estar, por tanto, alterada su audición o alterada el equilibrio. Respecto al equilibrio, el utrículo y el sáculo tienen unas estructuras que se llaman máculas, que es una especie de piedras que se bañan en una especie de moco en el utrículo y el sáculo, y que lo que hace es estimular estas estructuras en función de que movamos la cabeza en una posición o en otra. Bueno, tenemos que acordaros de esas piedritas que se llaman otoconias, porque hay veces que se separan y entonces caen a los conductos semicirculares, vienen del vestíbulo a los conductos semicirculares, donde ¿qué hay? Hay unas estructuras que se llaman ampollas, que se estimulan con las corrientes endolinfáticas, ¿de acuerdo? Entonces estas corrientes de líquido se pueden ver afectadas por esas piedritas que caían desde la mácula, y es lo que conoceremos como vértigo posicional paroxístico benigno. La cóclea o la parte anterior del laberinto se puede ver afectada por diferentes patologías, entre las que tenemos que conocer sobre todo la presbiacusia, que es el oído del anciano, ¿vale? Creo que se altera la cóclea, es decir, no hay alteración del nervio, el problema está en la cóclea, y dejan de funcionar algunas células ciliadas internas. Principalmente empieza con una caída en agudos, es decir, el paciente empieza a perder audición en frecuencias agudas, ¿de acuerdo? Con alta frecuencia. Suele ser bilateral, es decir, no es normal que se pierda audición de un lado, sino que es bilateral, más o menos simétrica, y como hemos dicho que es coclear, hemos dicho que tiene reclutamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento de la presbiacusia no hay un tratamiento como tal, es paliativo, porque lo único que podemos hacer es decirle al paciente que se ponga un audífono, que se ponga una prótesis auditiva.
de hipoacusia súbita o la hipoacusia brusca, que es una entidad de la que se conoce poco, pero que es muy grave. Es un paciente que de repente se levanta por la mañana y dice que no escucha nada por ese oído. Para diagnosticar esta patología tenemos la regla de los 3. Significa que tiene que instalarse una hipoacusia en menos de 3 días, tiene que afectar a 3 frecuencias consecutivas y tiene que afectar a más de 30 decibelios. Bueno, por otro lado, tenemos que saber que 1/3 de esos pacientes mejora completamente y se queda como escuchaba antes, otro tercio mejora parcialmente y pierde un poco de audición y otro tercio pierde el oído completamente. El tratamiento, como tanto, cuando no sabemos qué hacer, es corticoides orales, sistémicos, y si no mejora, se está intentando corticoides intratimpánicos, pinchar a través del tímpano y meter corticoides en la caja del tímpano. La cóclea también se puede ver afectada por lo que se llaman ototóxicos, pero tenemos que tener en cuenta que los ototóxicos también pueden afectar a la otra parte del oído. Entonces tendremos ototóxicos cocleotóxicos que afectan a la audición o vestibulotóxicos que afectan al equilibrio. Sobre todo los cocleotóxicos, que quiero que sepáis, son los aminoglucósidos. Y los vestibulotóxicos que debemos de aprender son aminoglucósidos, pero principalmente la streptomicina, porque es la streptomicina y la gentamicina porque son los que se intentan para la enfermedad de Meniere. Ya veremos luego que la enfermedad de Meniere tiene vértigo, acúfeno y pérdida de audición, y hay veces que ese vértigo es tan sintomático que lo único que podemos hacer es quemarle el vestíbulo, y la forma que tenemos de quemar el vestíbulo es inyectarle streptomicina o gentamicina, sobre todo en la caja del tímpano, ¿de acuerdo? Actualmente se hace con gentamicina, y eso ¿por qué es? Porque es vestibulotóxico. Tenemos que tener en cuenta que si estamos sometidos a un trauma acústico, ya sea repetitivo, a alta frecuencia, a alta intensidad, o que sea por un choque muy fuerte de sonido, podemos tener un trauma acústico, que se caracteriza por tener un acúfeno, un pi todo el rato, y tener un escotoma, es decir, tener una pérdida selectiva en 4000 Hz. Ya hemos dicho que había 2 escotomas, entonces, escotoma en 2000 Hz, típico de la otosclerosis, escotoma en 4000 Hz, típico del trauma acústico. También debemos de conocer las hipoacusias infantiles, cada vez están más en boga. ¿Por qué? Porque antes no se estudiaba prácticamente la hipoacusia cuando uno nacía y entonces el diagnóstico era tardío, era ya cuando el paciente no desarrollaba el lenguaje, cuando tenía un retraso en el desarrollo psicosocial, y ahora se hace un screening a todos los pacientes que nacen y se intentan descartar cuanto antes para valorar si hay que hacer algún tipo de tratamiento, incluso por un implante coclear. Tenemos que saber en cuenta que hay diferentes factores de riesgo en los que tenemos que conocer que haya una historia familiar de sordera, pero hereditaria, no que tenga una abuela que se está quedando presbiacúsica o que tuvo una varicela en la infancia de su madre y entonces perdió la audición. No, tiene que ser una herencia de sordera. Algún tipo de malformación craneofacial que pueda haber alterado la propia estructura del oído. Infecciones congénitas durante el embarazo por el grupo TORCH, acordaros que es el toxoplasma, la O de otros, como puede ser la sífilis, la R de rubeola, la C de citomegalovirus y la H de herpes. Y el que hayamos tomado fármacos ototóxicos durante la infancia o durante el embarazo, y pues factores de riesgo que pueden dar igual, que pueden dar alteraciones oculares o alteraciones cerebrales, neurológicas, pueden dar también alteraciones audiológicas, como puede ser un bajo peso al nacer, un algar bajo o una hiperrubidinemia. Tenemos que conocer, por tanto, que dentro del screening neonatal tenemos las autoemisiones, que se hacen a las 48-72 horas de vida, se repiten al mes, y si se hacen de normal, si es positivo, no se vuelven a hacer. Si falla, se repiten al mes, y si falla otra vez, tendremos que hacer unos potenciales, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer que, aunque falle las autoemisiones, no significa que definitivamente el niño esté sordo, ¿de acuerdo? Por eso se hacen los potenciales. Una vez hablado del laberinto anterior, de la cóclea, de lo que se encarga de la audición, vamos a hablar del laberinto posterior, de la función vestibular, de la función del equilibrio. En el estudio de la función del equilibrio, la anamnesis es importantísima. Tenemos que preguntarle al paciente por qué se marea, por qué ha perdido equilibrio, por qué tiene inestabilidad.
se asocia a algún otro tipo de síntoma neurológico, se asocia a cortejo vegetativo. ¿Por qué? Porque el vestíbulo manda diferentes aferencias. Recibe el estímulo, lo interpreta y lo manda a diferentes estructuras, de las cuales tenemos la musculatura axial. Por lo tanto, esa es la que nos permite estar de pie y no caernos hacia uno de los lados, mantener el equilibrio, ¿vale? Es lo que se llama la vía vestíbulo-espinal. Si esta se ve alterada, la podremos poner de manifiesto con la maniobra de Romberg. Decimos al paciente que se ponga de pie, junta los pies y cierra los ojos. Y el paciente se irá hacia uno de los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda, en función de qué vestíbulo, de qué oído esté afectado. También podremos hacer la prueba de Urtenberger, donde hacemos que con los ojos cerrados levante las rodillas y poco a poco veremos que el paciente se empieza a girar. También podemos hacer la prueba de la marcha, le decimos al paciente que camine hacia adelante o hacia atrás con los ojos cerrados y veremos que poco a poco va haciendo una marcha que se llama en estrella. Por otro lado, también manda aferencias a otra parte importante del equilibrio, que son los ojos, y eso se hace mediante las fibras vestibuloculares. Entonces, si eso es lo que es el responsable del nistagmo. El nistagmo es un movimiento horizonto-rotatorio, en el caso de los vértigos de otorrino, que no es más que un vano intento del ojo de intentar tener un poco de congruencia sobre lo que le está diciendo el vestíbulo al cerebro. Y entonces se mueve para intentar a ver si se entera un poco de qué va el asunto. Entonces, este nistagmo, ya hemos dicho por tanto que debe ser horizonto-rotatorio, para ser de otorrino, que debe tener una fase rápida y una fase lenta, ¿de acuerdo? Y que tenemos que conocer que la fase lenta marca el oído afectado y la fase rápida da el nombre. Es decir, si yo os digo que tengo un nistagmo hacia la derecha, significará que la fase rápida va hacia la derecha, pero que el vestíbulo afectado es el izquierdo. Entonces, esto solo tiene una excepción, que es la laberintitis serosa, la laberintitis irritativa, que es al revés. Por tanto, lo que tenemos que aprender es que la fase rápida da el nombre al nistagmo, la fase lenta marca cuál es el vestíbulo afectado y en la laberintitis serosa es al revés. No os liéis y empecéis a hacer las cosas al revés, sino simplemente decir, y en la laberintitis serosa es al revés, y así nunca se os olvidará. Y últimas aferencias que tenemos son las que se mandan al núcleo del vago, ¿vale? Que es el que se encarga, por tanto, de que todos los vértigos que vengan del vestíbulo, todos los vértigos de otorrino, asocien un cortejo vegetativo, sudoración, náuseas e incluso vómitos. Nunca pérdida de control de esfínteres, ¿de acuerdo? Ni pérdida de conciencia. Y siempre el paciente contará un mareo con giro de objetos. ¿Por qué? Porque tiene nistagmo. Entonces, dentro de los síntomas y de los síndromes que tenemos que puedan afectar al vestíbulo, hay tres que nos tenemos que aprender, que son los síndromes vestibulares. Tenemos el síndrome de Meniere, ya hemos hablado de él. Se encarga, es debido a un hidrox en la zona de la cóclea, en las trías vasculares, y entonces, por tanto, se va afectando diferentes estructuras del oído. Como es en la cóclea, tendremos un acúfeno, que es decir, un ruido que solo escucha el paciente y nosotros, y tendremos una hipoacusia. ¿Por qué? Porque se está dañando la cóclea. Como es endolinfático, afecta a los líquidos, también afecta al vestíbulo y entonces tenemos un vértigo. La unión de vértigo, hipoacusia y acúfeno siempre nos tiene que hacer pensar en un Meniere. Tratamiento del Meniere será siempre sintomático, evitar que las crisis sean lo más sintomáticas posibles, y si es ya muy sintomático y el paciente está muy afectado, se empezará a pensar en la ablación, que puede ser química mediante gentamicina intratimpánica, que se puede hacer incluso una sección del nervio vestibular para que el paciente no siga teniendo vértigos, o se puede hacer incluso una laberintectomía, destruir todo el laberinto para que el paciente no vuelva a tener vértigos. Por otro lado tenemos la neuritis vestibular. Si atendemos al nombre, es una neuritis desde la inflamación de un nervio, pero solamente del vestíbulo, solamente de la parte del octavo par que se encarga del equilibrio. Por lo tanto, nunca tendrá hipoacusia, solamente tendrá un vértigo que generalmente es debido a una viriasis. El paciente nos cuenta que tiene una infección previa y que tiene una audición normal. Este es el peor vértigo, ¿de acuerdo? Es el que más duración tiene y tiene el riesgo
de que en algún momento dado pueda dejar una hipofunción vestibular, es decir, el vestíbulo que sea afectado, que sea inflamado, se queda afectado de alguna manera para siempre y queda hipofuncionante, ¿de acuerdo? Y luego, el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el que ya habíamos hablado, las otoconias, las piedritas que están en la mácula del ventrículo y del sáculo, caen a los conductos semicirculares, por lo cual da un vértigo cuando hacemos algún tipo de movimiento específico de la cabeza porque estimula las ampollas de los conductos semicirculares, tienen corta duración, ¿de acuerdo? Y es reversible. ¿De qué manera es reversible? Recolocando esa piedra. Nosotros lo diagnosticaremos estimulando el vértigo mediante la maniobra de Dix-Hallpike y recolocaremos la piedra mediante la maniobra de Epley o de Semont. Una patología que siempre es muy preguntada en el MIR es el neurinoma acústico. Saber que es un tumor benigno, ¿vale? Que se sitúa en el octavo par, que empieza principalmente en la parte vestibular de ese nervio estatoacústico o vestíbulo coclear, ¿de acuerdo? Pero que poco a poco, lentamente, al ser benigno, crece y llega a afectar tanto a la audición como al equilibrio. Entonces lo que tendremos será un acúfeno, tendremos una hipoacusia de percepción porque está afectado el nervio y acordaros que es raro tener vértigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque crece lentamente. Tendremos lo que el paciente nos denominará una inestabilidad, ¿de acuerdo? Entonces es raro que un neurinoma curse con un vértigo, ¿vale? Que es algo muy agudo, es decir, que crece poco a poco y da una inestabilidad. Si crece mucho, ¿de acuerdo? Irá afectando al ángulo pontocerebroso, donde podemos tener otros nervios, como es el nervio facial, como es el nervio trigémino. Tanto no es raro que un neurinoma del acústico acabe dando unos problemas intracraneales y problemas de pares craneales, ¿de acuerdo? La prueba de elección para diagnosticarlo es la resonancia magnética y el tratamiento puede ser simplemente expectante, ver cómo va creciendo, se puede dar radiocirugía o se puede... Las fracturas del peñasco no es una pregunta muy habitual, ¿vale? Pero la podemos sistematizar muy fácil. Tenemos que tener en cuenta que las transversales son las fracturas que atraviesan la caja del tímpano y las longitudinales son las que siguen el camino del conducto auditivo externo. Por tanto, las longitudinales son las que nos van a dar cosas hacia afuera. Como afecta al conducto auditivo externo, las cosas salen hacia afuera. ¿Qué cosas? El líquido cefalorraquídeo, tendremos una otolicurrea, se puede hacer una hemorragia, tendremos una otorragia, ¿vale? Y es poco frecuente afectar al facial, que está dentro de la caja del tímpano. Sin embargo, las transversales afectan a la caja del tímpano. Como afectan a la caja del tímpano y el tímpano está íntegro, todo el contenido se queda dentro. Es decir, es raro que haya otolicurrea, es raro que haya otorragia, pero es más frecuente que haya fractura del facial. ¿Por qué? Porque atraviesa el facial que está en la caja del tímpano. Y ya la que se lleva la palma es la oblicua, que es una mezcla entre la longitudinal y la transversal, y entonces es la que más parálisis facial tiene.